Cuarta parte. Comentario: el león y el ratón. Otro tema referido al fracaso escolar. El martes o el miércoles de 17 de diciembre de 2015, si no recuerdo mal, viendo la televisión un programa llamado Comillas detrás de la verdad, en la cadena 13 Televisión, hablando sobre todas las bandas de delincuentes infantiles y juveniles, nombraron a los Latin King, entre otras. Decían los periodistas que la culpa la tenía el fracaso escolar de España, pero añadían que venían de sus países de origen con un historial delictivo muy grande y que estaban aquí porque se aprovechaban del reagrupamiento familiar. Si estas bandas formadas de delincuentes vienen de sus países de origen con antecedentes, ni siquiera se les debe de dar opción al reagrupamiento familiar para que no se les deje estar en España viviendo. Se les detiene y se comprueba los antecedentes, que tienen antecedentes, automáticamente retirarle el derecho al reagrupamiento familiar y expulsarlos de España. Y si se tienen que reinsertar en la sociedad, que lo hagan en su país, o se tienen que cumplir penas para la posterior reinserción social, que lo hagan en su país de origen. En realidad, todas o casi todas las reformas educativas que se implantan en Sudamérica son sistemas educativos que hemos tenido aquí en España con fracaso escolar muy elevado, que no ha sido estudiada en profundidad, y que se han corregido algunos errores que han llevado al fracaso escolar aquí, pero está visto que no todos, por lo que una vez se cambia el sistema educativo en España, se debería hacer un estudio social de los países suramericanos a dónde se va a enviar el sistema educativo que aquí ha fallado, para corregir los errores lo más posible, para prevenir el fracaso escolar y la delincuencia infantil y juvenil. Estaría bien que se hiciera una comparación, aunque triste pero en definitiva comparación, estudio en profundidad hecho por expertos, de la delincuencia infantil y juvenil de España, pandillas, y en Suramérica. Pudiera ser que en ambos sitios nos diera una señal de por qué esos chicos y chicas van a la delincuencia y que fallan los sistemas educativos para que estos chicos, chicas terminen ahí. Entre otras cosas, porque pienso que detrás de este fracaso escolar puede empezar en el bullying, maltrato escolar, futuros maltratadores, a los largos horarios laborales de los padres, por la costumbre de todos los políticos de cambiar continuamente las leyes educativas sin ver el perjuicio que se le hace a los estudiantes y sin importar, entre otras. Ahora que el Partido Popular tiene mayoría en el Senado pero no en el Congreso de los Diputados, creo que es el momento de dejar que gobierne la lista más votada para gobernar. Llegar a un pacto de Estado de educación donde en toda la comunidad autónoma se enseñe exactamente lo mismo, donde prime el esfuerzo, la actitud que tutele los alumnos y se valore. Para acceder a la función docente, sea para un colegio o un instituto, sean maestros, profesores que tengan que hacer el curso de capacitación pedagógica, lingüista, matemáticos, científicos, informáticos y otras áreas de enseñanza de institutos y universidades, pero además antes de acceder a la carrera hay algún tipo de prueba que determine la vocación para la educación, actitud, aptitud, capacidad y paciencia para la educación, para dar clase en cualquier nivel educativo que tiene la persona. Pues creo que durante mucho tiempo hemos pensado que una persona tenga un currículum maravilloso con matrícula de honor sobresaliente, todo. Es un buen docente cuando lo mejor esa persona es maravilloso estudiante y sin embargo a la hora de impartir una clase no tiene ni la paciencia, no le gusta, pero sí que sirve para investigar. Utilicémoslo para investigar. Muchas veces lo importante no es llegar sino mantenerse, y se suele mantener mejor aquella persona que le ha costado mucho trabajo sacar sus estudios, pues ha tenido aprobados suspensos, que otras personas que normalmente siempre han tenido unas excelentes calificaciones y que en el primer tropiezo se hunden. Una consecuencia de la aparición de la informática en la administración de cualquier empresa, sea pública o privada, es que se requiere menos personal para el trabajo, al igual que cualquier fábrica. ¿Qué quiere decir? Que la formación profesional en la carrera universitaria dirigidas a la administración, gestión, dirección requieren menos personal, pues por ejemplo a través del DNI digital o de cualquier otro tipo de situación se puede hacer una gestión a través de Internet. Lo que antes se necesitaban 20 personas, ahora se necesitan 10 personas. Lo que quiere decir que esas personas sobrantes tienen que trabajar en algo, que deben aparecer nuevas profesiones. Para aquellos niños conflictivos creo que sería bueno el campamento de orientación cívico-militar, Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, realizado por veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, militares profesionales.
con muchos años de experiencia en la milicia y además monitores titulados. Aparte de la participación de la Fuerza Armada, los militares profesionales y monitores también contar con profesionales expertos en problemas de conducta, contenidos escolares y del propio campamento, para que colaboran entre ellos y por ejemplo tengan los niños durante un curso escolar dando los contenidos escolares más los contenidos que se dan en este campamento, para prevenir así infantil, juvenil y por supuesto la adulta, mismo enseñando a estos niños que la persona adulta responsable implica que se tenga a abusar de ese privilegio, del que manda abuso de poder, prevención del bullying, en cualquier momento de la vida, sea escolar, familiar, maltrato psicológico, físico, o en puesto de trabajo, ejemplo de lo que no se debe de hacer. Web elmicrolector.org. Niños hambrientos de 9 años, obligados a realizar sexo oral a soldados de la ONU a cambio de comida. 18 de diciembre de 2015. Un impactante informe revela que niños de hasta 9 años se han visto obligados a realizar sexo oral para conseguir alimento por parte de soldados de la ONU en zonas de guerra, mientras los funcionarios de la ONU miraban hacia otro lado. Los informes sobre abusos sexuales en la República Centroafricana pasaron de mesa en mesa y de bandeja de entrada a bandeja de entrada, a través de múltiples oficinas de la ONU, sin que nadie estuviera dispuesto a asumir la responsabilidad, revela el informe. El duro informe añade que, el bienestar de las víctimas y la responsabilidad de los autores parecían ser algo secundario. La investigación reveló que las fuerzas de paz francesas de la UNICEF no actuaron en los informes sobre abusos sexuales que aparecieron a principios de 2014, en medio de la guerra civil. Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, expresó su profundo pesar porque estos niños fueron traicionados por la misma gente que se había enviado para protegerlos. Hiperlink https elmicrolector.files.wordpress.com/2015/1-2/-ban-17309.jpg. Nadie ha sido arrestado tras un año y medio después de que las autoridades de la ONU fueran informadas de los abusos sexuales. 4 soldados franceses fueron interrogados la semana pasada y puestos en libertad sin cargos. Hiperlink https://elmicrolector.files.wordpress.com/2015/visual-reatating.jpg. Le tomó casi un año al personal de las Naciones Unidas responder por las denuncias de violación de 6 niños. Un niño informó que había sido violado oral y analmente. Es de esperar que como respuesta a estos terribles abusos, la ONU siga organizando grandes reuniones en enormes salas, con grandes fastos y con su ya tradicional palabrería vacía y declaraciones grandilocuentes. Sería mejor que los sustituyeran por un circo, y nosotros pagando unas fuerzas aceptas de pacificación para que hagan esto. Muchos militares son cristianos. No se extraña lo que hacen los islamistas con las esclavas sexuales. Señores, una cosa es llevar un uniforme y otro es abusar con el uniforme que se lleve de fuerza, de poder de otros. Como es lógico, no todos los militares abusan de su uniforme. No se debe hacer ni con niños, niñas ni con adultos el abuso o acoso laboral, por el hecho de llevar un uniforme. Hacer este tipo de campamento para las niños, niñas problemáticos, utilizar todos los cuarteles cerrados y que hoy en día no se estén utilizando. Otra cosa que dije la segunda parte. Comentario el león y el ratón. Una vez dicho todo lo anterior, diré que supongo que después de las elecciones generales Bruselas, Unión Europea le dirá a España que tiene que poner en marcha nuevas medidas de ajuste para seguir saliendo de la crisis. Entre estas supongo estará eliminar el sistema de autonomía sino inventarnos uno federal que en el fondo es el mismo gasto, que nos ahorraríamos 60 millones de euros, que podrían ser usados para mejorar la educación, la sanidad, mayor dotación económica en la ley de dependencia, crear más empleo, riqueza y otros servicios sociales aparte de no subir impuestos. Eso sería la mejor medida social que se podría hacer en la actualidad. Eso sí, tendríamos mucho menos parásitos en los parlamentos, partidos políticos y sindicatos. La estructura del Estado quedaría gobierno central, diputaciones provinciales y ayuntamientos, y los diversos trámites que se han de hacer se pueden hacer hoy en día a través de Internet con las diversas formas que hay. Identificación digital, empezando por el DNI.
además de otras medidas como la cuota de autónomos con las siguientes condiciones: si se ingresa igual o inferior al salario mínimo interprofesional, gratis a partir del salario mínimo personal según lo que se ingrese, que se tenga en cuenta esto para los amos de casa, los que realizan labores de casa sin trabajar fuera de ella, así cotizarían a la seguridad social, y siempre que existan maltrato del hombre hacia mujer, o al revés, que tengan forma de irse o que los padres sean los maltratados, que también puede darse. Esto debería hacer pensar a los políticos en tener conocimiento de Estado y de las necesidades reales. Nota: señora Susana Díaz, usted no gana las elecciones en Andalucía, tuvo que pactar con Ciudadanos, que no es lo mismo. Igualmente esta vez ha ganado Rajoy, y por responsabilidad de su partido debe dejarlo gobernar absteniéndose su partido para que no haya otras elecciones, porque para gobernar el señor Sánchez tiene que pactar con Podemos, que le pone como condición el referéndum en Cataluña del derecho a decidir. Ruptura de España. No solo eso, sino el acercamiento de presos de ETA. Periódico Libertad Digital. Pablo Iglesias dice que el terrorismo de ETA tiene explicaciones políticas. 23 de junio de 2014, entre otros, y también pactar Ciudadanos tengan sentido de Estado. Otra cosa si se le pone como condición para gobernar a Rajoy, algo semejante a que sea otra persona presidente tal de gobierno. Esa misma condición no se le puede al señor Díaz. Caso cursos de formación para desempleados, caso ERES, en Andalucía y otros, y aspira o puede aspirar, cuando corresponda, secretaria general del PSOE, para un día gobernarnos en España. Cara haciendo pucheros. Cara pensativa. Además de ser la comunidad autónoma, la región con mayor índice de paro, desempleo, de España y Europa, periódico LaRazón.es, UNCEF, dice que el 51% de los niños andaluzas están en riesgo de pobreza, y 36 años de gobiernos PSOE, qué méritos. Pero la Susana Díaz ni nadie PSOE de Andalucía. Esto no quiere decir que la corrupción del resto de partidos esté bien, que no. Recuerden el artículo periódico El Mundo, la Junta se salta sus controles para la contratación pública. El SAS, el ente que más contratos gestiona, con 1.002 millones al año, escapa al sistema informático aprobado hace 4 años. Omisiones e incorrecciones en el registro público, por Silvia Moreno, 10 de diciembre de 2015. Es del descontrol que querríamos para toda España. Cara haciendo pucheros. Cara pensativa. Cara de terror. En general, todos los candidatas a futuro presidenta del gobierno de España y autonómicos, autónomas, y todos los que vayan en unas listas electorales deberían tener los siguientes requisitos: haber trabajado de dependiente o dependiente, que sepan lo que es que te paguen una nómina o estado alguna vez en el paro, y que como mínimo hayan cotizado 20 años. Que poco a poco dentro de su trabajo hayan subido la categoría profesionales para escribir suficiente experiencia de gestión y dirección para poder ser aplicada al país, saber al menos 2 idiomas hablados correctamente y escritos, y que antes de acceder al Parlamento Nacional o al Senado se les hagan exámenes para ver el nivel de dichos idiomas que tienen y experiencia de gestión y dirección. Que estos exámenes se deberían hacer cuando una persona, para acceder a cualquier cargo, por pequeño que sea o grande, de cualquiera de los partidos o de los sindicatos, sin olvidar preparación académica, título de formación profesional universitaria, sino el verano de los idiomas, que tengan el nivel C1, avanzado. Puedes hablar prácticamente de temas técnicos y no técnicos con solvencia, y tienes la competencia lingüística casi totalmente controlada. Al resto de trabajadores no los están pidiendo ya porque la ley lo dice, mientras que los señores políticos no comprar las propias leyes que ellos hacen. Qué poquito ejemplo, ¿no? ¿Cuántos los superarían? Para cualquier parlamento nuestro, sería una forma de ver los errores que hay en el sistema educativo referido a los idiomas, e indirectamente verían también los problemas: comprensión lectora en voz alta y baja, ortográficos y de expresión oral, falta de oratoria, para así saber expresarse correctamente y sin miedo y vergüenza en público y escrita, que hay en la enseñanza del castellano, español. Una vez se corrigieran estos problemas, probablemente se podrían corregir problemas de aprendizaje en otros idiomas necesarios para el mundo en que nos movemos, tanto para cualquier persona como para personas con discapacidades y por tanto dificultades en el aprendizaje. Una vez solucionado el problema, ¿cómo se podría conseguir que todas las alumnas de los institutos,
Salesian con el nivel B2 de francés e inglés y si hay algún alumno que tiene algún otro idioma también obligatorio, y de la formación profesional y de la universidad con el título C1 e inglés y francés obligatorio, eso siempre que dominen la lengua materna que es el español, dando por ejemplo clase de oratoria desde primaria y teatro obligatoria, dotando a los centros de profesionales cualificados en la materia y que les guste, teniendo en cuenta los discapacitados, aunque se tuviese que impartir por la tarde y no fuese extraescolar sino obligatoria, siendo grupos reducidos de hasta 15, de forma que dentro de la misma hora se pueda dividir la clase en dos, lógicamente que haya dos profesionales. Si la clase tiene un total de 30, al dividir la clase se queden en 15 de forma que todos participen, sin olvidar que aprendan a utilizar los medios tecnológicos que se les ponen a su disposición. Se les obligue a pagar una parte del precio total de cada material tecnológico y que no tengan juegos para evitar que jueguen mientras que estén en una sesión de cualquiera de nuestros parlamentos. Nota: señor Sánchez, no pacte con Podemos. El último atentado en Kabul donde murieron guardias civiles, usted con el señor Rajoy estuvieron en el funeral de Estado, Podemos estuvo. No solo es el referéndum del derecho a decidir, sino también sería un insulto muy grave a todas las víctimas de terrorismo y una contradicción en cuanto a la firma del pacto antiterrorista que firmó hace poco usted y los pactos antiterrorista, ETA que han firmando el PSOE. Cara pensativa. Cara pensativa. Periódico El Confidencial, 20 de junio de 2015. Pablo Iglesias, a una revista inglesa, que haya 500 presos de ETA lejos de casa es una tragedia. En declaraciones a New Left Review revela que se inspiró en Hugo Chávez, la plataforma anti-desahucios y Obama para elegir el nombre de Podemos. Oki Diario, el senador de Podemos por Guipúzcoa es un exmiembro de ETA arrepentido. M. Ruiz el 26 de diciembre de 2015 José Chuarrieta fue condenado a 6 años de cárcel en 1975 como miembro de la banda terrorista. Entré en ETA a los 17 años porque eran otros tiempos y sentía que no tenía libertad, explica el senador electo. Luego he participado en varios movimientos a favor de la paz en el País Vasco. Podemos ha despertado la cristofobia. Queman el nacimiento de Villa del Prado, Madrid. Publicado el 26 de diciembre de 2015, el Belén municipal de Villa del Prado fue incendiado a la madrugada de Navidad, causando daños en la fachada del ayuntamiento aunque no ha habido que lamentar heridos, ha informado Europa Press. Este año se han multiplicado los ataques a los pesebres, tanto físicamente como en el caso de Barcelona, alterando esencialmente su significado. Podemidas, ¿por qué os ha miedo un pobre niñito nacido en un pesebre? Y todavía Pedro Sánchez quiere pactar con Podemos. Cara llorando a mares. 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 Cara haciendo pucheros. 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 Periódico Mediterráneo Digital. Hiperlink http://www.mediterraneodigital.com/portada/nacional/vasco-y-Navarra/zona norte 2 las-hombres-casi-todos-los-líderes-son-del-mundo-son-del-mundo-son-del-sexo masculino HTML. Las mujeres son inferiores a los hombres, casi todos los líderes del mundo son del sexo masculino. Como machistas y discriminadoras fueron calificadas por los grupos de derechos humanos las palabras que el presidente Evo Morales dijo sobre las mujeres. Casi todas las mujeres son inferiores a los hombres. Desde la creación del mundo, Dios era hombre. No quiero pensar porque todos los líderes son del sexo masculino. Compañeros, no piensen mal de la mujer ya que no todas pero casi todas las mujeres son inferiores a los hombres. Las palabras de Morales provocaron rechazo y repudio en las redes sociales y pronunciamiento de varios colectivos de derechos humanos, que exigen una disculpa pública. La Coalición de Colectivos de Derechos Humanos de Bolivia rechazó, en un comunicado, el machismo que se camufla en la supuesta burla. Nos resulta totalmente vergonzoso que los discursos estén teñidos de machismo, más aún viniendo del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, promotor de los derechos humanos en Latinoamérica y el mundo. Con este tipo de declaraciones solo siembra burla, estereotipo, odio,
segregación y violencia hacia una población grande e importante. Sus aseveraciones demuestran una total desinformación y desconocimiento de la población, dejando al descubierto su machismo que se justifica con una supuesta ignorancia, dice el documento. Solicita, además, una campaña mediática de sensibilización para combatir prejuicios y estigmas sociales y culturales contra las mujeres y el abuso machista. Pide la intervención del Defensorio del Pueblo y el Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación. Nos preocupa que a excusa seguir el ejemplo del presidente hay acciones y o declaraciones de derechos humanos de líderes y sectores, los cuales son un retroceso a los derechos humanos que las organizaciones de la sociedad civil venimos conquistando. Hace 2 semanas, el vicepresidente del país, Álvaro García Linera dijo: "Prefiero que mis hijos nazcan hombres y no mujeres". Pablo Iglesias se reúne con Evo Morales y apuesta por hacer la revolución bolivariana en España, y esto es lo que tanto venera Pablo Iglesias. ¿No será que él piense así? ¡Qué peligro! Esto es lo mismo que piensan los musulmanes en general y en prácticamente todas las culturas. Por eso tenemos tantos problemas de maltrato psicológico, físico, en el ámbito escolar, el bullying. Oigan esta noticia. Periódico Libertad Digital. Podemos recibirán subvenciones del Congreso, casi lo mismo que el PP, con 54 diputados menos. El partido de extrema izquierda recibirá una asignación de 2.735.125 euros al dividirse en 4 grupos en la Cámara. Podemos, con 69 escaños, recibirá 2.735.125 euros en subvenciones del presupuesto del Congreso de los Diputados, casi lo mismo que el PP, con 123 diputados, que conseguirá 2.771.908 euros con 20 céntimos, según informa El Mundo. Estos ingresos son al margen del sueldo que percibirá cada diputado, incrementando en función del papel que desempeñe en la vida parlamentaria, así como las dietas, la asignación para desplazamientos y la llamada asignación constitucional, que está exenta de tributación. El reglamento del Congreso dispone, en su artículo 28, que la Cámara pondrá a disposición de los grupos parlamentarios locales y medios materiales suficientes y les asignará, con cargo a su presupuesto, una subvención fija idéntica para todos y otra variable en función del número de diputados de cada uno de ellos. Desde el ejercicio 2010, la cantidad fija es de 28.597 euros con 8 céntimos mensuales, y una subvención variable en función del número de diputados de cada uno de ellos de 1.645 euros con 49 céntimos mensuales por cada escaño. Así, Podemos, la marca oficial, recibirá 28.597 euros por grupo y 69.110 euros por sus diputados, con un total mensual de 97.707 euros. En Comú Podem, la marca catalana, 28.597 euros por grupo y 19.745 euros por sus 12 diputados, con un total mensual de 28.597 euros. Compromís Podemos, la marca valenciana, 28.597 euros por grupo y 14.809 euros por sus 9 diputados, con un total mensual de 43.306 euros al mes. Y en Marea, la marca gallega, 28.597 euros por grupo y 9.872 euros por sus 6 escaños, con un total mensual de 38.470 euros. Si Podemos formara un solo grupo, percibiría 28.597 euros al mes por grupo y 113.518 euros por sus diputados, con un total mensual de 1.705.630 euros, más de 1 millón de euros menos. Por su parte, el PSOE percibe 2.120.294 euros, y Ciudadanos, 1.133.000 euros. ¿Se supone que deben percibir la subvención según el número de diputados? Lo lógico sería más diputados o senadores más subvención y a menos diputados menos subvención. ¿A qué trabajador o trabajadora le pagan por un trabajo que no desempeña? ¡Qué poco consideración! Y después venga recortes impuesto por la Unión Europea y medidas para salir de crisis, que están provocados por todos los partidos. Cara haciendo pucheros, cara de terror, cara llorando a mares.
de una crisis que no hemos provocado las trabajadoras. El fracaso escolar también se ve en la poca conciencia de lo que es el dinero público, de nuestros impuestos, que son las subvenciones, así como también el sentido de Estado que tienen los políticos y del deber con él, que deben por el bien de España y su estabilidad económica, de creación de empleo y afianzar el que ya hay, que los inversores que tenemos como Estado y los que estaban por llegar, que han de pactar el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, no solo por lo ya he dicho anteriormente, sino porque ya he comentado en la parte de este comentario que tenemos en las puertas de España los extremistas musulmanes, y si además les unimos a los extremistas cristianos de Podemos estaríamos en grave riesgo de una posible guerra civil. Pues los musulmanes queman iglesias por su religión y los de Podemos hacen lo siguiente. Podemos ha despertado la cristofobia, queman el nacimiento de Villa del Prado, Madrid, publicado el 26 de diciembre de 2015, Websama-Tempsme. El Belén municipal de Villa del Prado fue incendiado a la madrugada de Navidad, causando daños en la fachada del ayuntamiento, aunque no ha habido que lamentar heridos, ha informado Europa Press. Este año se han multiplicado los ataques a los pesebres, tanto físicamente como en el caso de Barcelona, alterando esencialmente su significado. Supongo que si por la irresponsabilidad del PSOE, hubiese nuevas elecciones las pagarían los partidos con sus militantes y cuotas, porque cuestan muchos millones de euros, los cuales, hemos pagado, que lo paguen de su bolsillo. Cara haciendo pucheros, cara de terror, cara pensativa. Es decir, que los que se meten en política solo van por el dinero que se gana, porque les pagamos sus sueldos y en la mayoría de ocasiones no aparecen en nuestros parlamentos, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, Senado y Congreso. Encima les damos las mejores tecnologías de última generación que en muchos casos no saben utilizar o la utilizan para jugar mientras van a una sesión de las diferentes instituciones, parlamentos, ya nombradas. Cara haciendo pucheros, cara pensativa, cara con los ojos vueltos. Periódico ABC Sevilla, un tren de 57 millones de euros para 150 personas, la conexión de cercanías entre Santa Justa y la isla de la Cartuja, un oneroso trazado ferroviario infrautilizado. Esos 57 millones de euros para crear empleo y riqueza. Cara haciendo pucheros, cara llorando a mares. Periódico ABC Sevilla, 194 millones de euros de la lucha contra el paro. Andalucía devuelve en 4 años 463 millones al Estado que estaban destinados a políticas activas de empleo. JJ Borrero Sevilla, 28 de diciembre de 2015. La Junta de Andalucía no ha justificado un total de 463 millones de euros de los 1.126 millones correspondientes a los fondos que le asignó el Estado con destino a políticas activas de empleo entre los años 2012 a 2015. Es decir, la comunidad con más paro de Europa no es capaz de gastar el 40% de las subvenciones estatales que le llegan para luchar contra el desempleo. Solo en el último año a Andalucía se le descontarán 194 millones de euros de remanentes de crédito no comprometidos de una asignación total de 281 millones de euros. Se desconoce si tendrá que devolver otra cantidad añadida, ya que es la única comunidad que hasta el momento no ha presentado la memoria justificativa al Ministerio. Estas subvenciones y programas se asignan a las comunidades autónomas siguiendo criterios de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y se distribuyen territorialmente por acuerdo del Consejo de Ministros para su gestión por las distintas comunidades autónomas con competencias en empleo con cargo a los presupuestos generales del Estado. La mecánica que regula estas asignaciones permite descontar de los libramientos anuales los fondos no comprometidos en el año anterior, bien porque no son debidamente justificados o porque no fueron ejecutados. Para ello las comunidades tienen que remitir al Servicio Público de Empleo Estatal un informe de los directores generales de empleo correspondientes, acreditado por la intervención, en el que conste el importe de los créditos comprometidos, obligaciones reconocidas y cantidades pagadas a 31 de diciembre. La presentación de este anexo es requisito indispensable para poder librar los fondos del ejercicio siguiente. Justificación y fraude.
Según los propios informes de la Junta, en los últimos 4 años Andalucía no ha justificado o gastado parte de las cantidades asignadas a políticas activas de empleo, percibiendo por tanto menos dinero del que le corresponde en el reparto por comunidades autónomas. En 2012 fueron consignados a Andalucía 291 millones de euros, a los que se le descontaron 20,5 millones de remanentes no comprometidos de las asignaciones de 2011. Hubo que reintegrar igualmente 5,5 millones de euros no justificados o con defectos detectados derivados principalmente del Plan Integral de Empleo de la Bahía de Cádiz. En 2013 se descontaron 16 millones de euros de los 291 que tenía asignado. No se gastaron 4 millones del ejercicio 2012, el resto, como el año anterior, fueron partidas no justificadas del Plan de la Bahía Gaditana, pero la peor situación se vivió durante el año 2014, cuando la Junta perdió casi la totalidad de fondos asignados. De los 262 que le correspondía se descontaron 227 millones no utilizados de 2013, prácticamente la totalidad, 217 millones, no fue empleada en la realización de cursos de formación profesional para el empleo. Para el presente año Andalucía le van a descontar 194 millones por remanentes de créditos no comprometidos en 2014 cuando Andalucía contaba con 262 millones de euros. Se desconoce la cantidad total que tendrá que detraer el gobierno en función de las partidas asignadas el año pasado no justificadas. Un dato que se desconoce ya que actualmente Andalucía es la única comunidad que no ha remitido la documentación sobre el destino de los fondos asignados en 2014, a pesar de que resta una semana para finalizar el año. Somos la comunidad autónoma con mayor índice de paro de España y la región de Europa también, y entre sus siglas la Obrero y si le pudiesen un cascabel para poder encontrar esa O. PSOE. Estos son solo otro tipo de ejemplos del fracaso escolar de nuestros políticos. Es que empiezo a pensar que no se trata de tener una carrera o una formación o profesional solo, sino de otras cosas más relacionado con lo social, la falta de empatía, consciencia, consideración, etc. Creo que no es solo el aprendizaje de contenido académico sino la falta de otros valores sociales, morales y éticos. Lo digo en general, y después recortes y más recortes cara haciendo pucheros, cara llorando a mares, cara pensativa.